Ya, que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos presentes. En este día vamos a tener la enseñanza Supera las distracciones de la vida. Y vamos a tener este estudio de Nehemías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 19, pero solo vamos a leer 3 versículos. Nehemías, ayúdela a buscar. Nehemías capítulo 6. Del 1 al 3 nomás vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Ya? Entonces vamos a orar un momentito para dar gracias, para dar inicio a esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, en este día rompemos cadenas de maldad. Toda interrupción en este día, en estos aires, sea atado y reprendido el poder del enemigo que quiere impedir que fluya la libertad en este lugar, que fluya la paz, que fluya tu espíritu, Padre. En este lugar rompe cadenas, ligaduras, ataduras, fuera en el nombre de Jesús. Se rompan cadenas de opresión, cadenas de maldad, se caigan ahora mismo en el nombre de Jesús, y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, prevalezca en este lugar. Prevalece, Padre, prevalece, porque es a ti a quien venimos a darte la gloria, es a ti a quien venimos a honrarte. Es a ti a quien venimos a bendecirte, Padre. Por tanto, confirma esta reunión, Padre mío. Gracias te damos creyéndolo, Padre. Y proclamamos liberación al aire, liberación a las mentes, liberación a las vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Si puede cerrar el micrófono, hermano Luis, le agradecería a mi siervo amado. Ya. Vamos entonces a empezar, amados hermanos, con la enseñanza. Para esto vamos a tener una introducción. No se olviden que el tema es supera las distracciones de la vida. Pero para entender esta enseñanza tenemos que entender qué son las distracciones. Encontré algunos conceptos y aquí los voy a mencionar. Distracciones es entretener, divertir o apartar la atención de alguien de aquello a que la aplicaba o a que debía aplicarla. Dice, ¿qué es la distracción? En una persona es una manera de aliviar el dolor al concentrar la mente en cualquier otra cosa aparte del dolor. ¿Qué es distracción en psicología? Dice, consiste en cambiar nuestro foco de atención de manera voluntaria de nuestros pensamientos y sensaciones hacia otro estímulo que permita la disminución de esa ansiedad. Amén. Esos son los conceptitos más o menos de lo que es la distracción y lo que la enseñanza de hoy día nos quiere enseñar, lo que nuestro Dios a través de su palabra, nosotros nomás lo explicamos, pero es la enseñanza de la palabra de Dios, que no podemos descuidar, hermanos, el foco de la eternidad. Mucha gente tiene su meta en que quiero una casa, en que quiero un avión, en que quiero esto, en que quiero lo otro, y tratan de concentrarse hasta obtenerlo, hermano. No les importa si les da cáncer en el colon, no les importa si les pasa lo que ellos quieren es su meta. Y hay muchos que lo logran, y cuando lo lograron, les pasó tantas cosas por luchar tanto por algo que es perecedero, hermano. Pero vamos a ver hoy día, claro, es bueno esforzarse, hermano, y tener metas seculares, es bueno, pero hay un pero que es no descuidar la eternidad, hermano. Porque si descuidamos la eternidad estamos perdidos, hermano. Porque las cosas terrenales se pierden, las cosas terrenales, si no las saben cuidar, su descendencia todo el esfuerzo que usted hizo, como le pasó a David con Salomón, todo el esfuerzo que le pasó a Roboam, hijo de Salomón, todo el esfuerzo que hizo David, que hizo Salomón, Roboam permitió que se lo quiten. Todas las tierras vinieron por el pecado de ellos y la desobediencia y se los arrancaron, se los quitaron. Entonces, hermanos,
Vamos a ver en esto que leímos y en lo que ustedes pueden leer, hermanos, es importante que lean la Biblia y que lean estos estudios después, amados hermanos, porque si no, no se les queda, es en vano esta actividad que hacemos. Es en vano todo lo que estamos escuchando si es que después no lo estudiamos y no lo analizamos qué se habló, qué se dijo. Entonces, aquí en ese capítulo 6 de Nehemías, he hecho un pequeño resumen. Dice, distracción contra Nehemías. ¿En qué consistía? Un pequeño resumen es, las personas principales en esta distracción del capítulo 6 de Nehemías son Sanballat, que era amonita, un pueblo enemigo de Israel, que era gobernador de Samaria, porque como ellos estaban cautivos 70 años, estaban ya gente que no eran del pueblo de Dios ahí gobernando en todas esas regiones por mandato de Artajerjes, que estaba en ese minuto gobernando. Y también Tobías, que era también amonita, que era primo de Israel, pero eran enemigos, los odiaban. Este pueblo de Amón era el producto de un incesto de Lot, que las hijas de Lot se acostaron con su propio padre y nació esta nación que se hizo enemiga de Israel. Y también Gesén el árabe. Estos tres son los principales, hermanos, distractores que querían distraer la mente de Nehemías, que querían distraer el plan, el proyecto que estaba trazado en el corazón de este hombre, hermano, esforzado y valiente, y querían ellos por todos los medios hacer que este hombre termine de hacer lo que quería empezar. ¿Y quién era Gesén el árabe? Dice que era el líder de un grupo árabe adversario de Nehemías. ¿Ya? Ellos querían retornar. Dios profetizó que en 70 años iban a regresar y se estaba cumpliendo ese proyecto. Y amados hermanos, ellos quisieron hacerle daño a Nehemías. Dice, no pertenecían al pueblo de Dios y no querían la reconstrucción de Jerusalén. Y no estaban de acuerdo con la protección que les daba el rey de Persia. Cuando estamos en obediencia a la palabra de Dios, que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos bendice, Dios nos protege, Dios nos guarda. Y asimismo esta gente que quería hacer la voluntad de Dios, de regresar a su patria, hermanos, porque hay muchos que se quisieron quedar allá, porque ya habían formado sus hogares, ya tenían su casa, tenían sus bienes, y no quisieron volver a su pueblo. Pero estos que quisieron volver, Dios los estaba bendiciendo a través del rey. Y Artajerjes y Nehemías, ¿quién era? Era una figura muy importantísima, era un hombre de dinero. Nehemías no era cualquier persona, Nehemías era un hombre que era el copero del rey, al cual estaba de él dependía la vida del rey, porque él tenía que cuidar que en el vino que siempre los reyes bebían, siempre los envenenaban. Entonces Nehemías tenía que estar protegiendo la vida del rey. ¿Y quién era Nehemías? Era un levita de la descendencia de los sacerdotes y copero del rey de Persia, Artajerjes, encargado de proteger la vida del rey. ¿Y cuál era la distracción en este estudio del capítulo 6? Vamos a ver cuál era la distracción que quería ver. Dice, querían matarlos para evitar que este pueblo judío se instalara en la región, ya que casi 70 años atrás habían sido llevados cautivos por los babilonios y destruidas sus ciudades por causa de desobedecer a Dios. ¿Ya? Entonces, aquí hay una enseñanza muy hermosa que la vamos a estar atentos para poderla entender. O sea, esta es solo la introducción para explicar lo que ya viene acá. De esto solo vamos a explicar esto, amados hermanos, que no debemos de dejarnos distraer de nada en esta vida. De nada ni de nadie, porque nosotros en cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestras vidas tenemos que recordar que primero es Dios antes que lo demás, hermano. Primero es Dios antes que lo secular, primero es Dios antes que su propia vida, porque los que conocemos a Dios dice que el que pierde su vida por causa de él la ganará. Nosotros tenemos que luchar, hermano, esforzarnos por esta grande salvación, por este grande conocimiento que tenemos que adquirir cada día. Amén. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a entrar a la enseñanza. Ya esto era una pequeña introducción, hermanos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver unas escenas bíblicas donde las personas se distraen y pierden de vista la meta a seguir. ¿Ya? Y hemos escogido una historia que se llama de Marta y de María. ¿Ya? Que esa historia se encuentra en Lucas capítulo 10, del verso 38 al 42. ¿Ya? Y dice así. Pueden buscarla nomás mientras hablamos. Dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ya? Entonces, hermanos, aquí vemos que Marta y María, amados hermanos, eran dos hermanas que tenían mucho dinero. O sea, no eran gente pobre, eran gente de dinero. Y eran tres hermanos. Perdón un poquito. Perdón. Aleluya. Amén. Ya, entonces eran una familia que amaba mucho a Jesucristo y estaba compuesta por Lázaro, Marta y María. Y estas tres personas eran bien amigos de Jesús, que lo apoyaban demasiado a Jesús con su plata, como ellos tenían. Cuando Jesús pasaba por ahí, ellos lo invitaban a dormir, lo invitaban a comer, y eran amigos. Y amados hermanos, Jesús entró una ocasión a este lugar, amados hermanos, donde ella, y dice este relato, hermano, pero este relato hay que entenderlo, hermano. La gente no lo entiende, nosotros no lo entendemos bien, pero ahora lo estamos, al menos yo ahora lo entiendo. Pero mucha gente lee por leer, pero la Biblia no es de leer por el leer, sino entender el mensaje que hay para nosotros, porque en cada porción de la Biblia hay un mensaje, hermanos, clave para cada una de las vidas de nosotros. Entonces, no es que Marta se estaba descuidando del momento. O sea, era necesario que María y Marta atiendan a todos los que estaban invitados, a los discípulos de Cristo, a Jesucristo. Era necesario que lo atiendan. Pero Marta estaba afanada. Esta mujer le había entrado el afán de solo estar preocupada en las cosas seculares. Estaba el maestro allí y ella estaba preocupada de que tenían que hacerlo de aquí, que tenían que correr para allá, que tenían que... Entonces ella había perdido el foco de la meta por la cual estaba Jesucristo en ese lugar. Cuando el Señor llega a nuestras vidas hay un propósito y hay una meta, hermano. No es en vano que estamos ahorita haciendo esta actividad, no es en vano. Siempre hay un porqué. Y en ese caso había un porqué. Y el porqué era, amados hermanos, que Dios tenía algo especial para las dos. Pero la que lo arrebató fue María, hermano. Y fue algo que lo vamos a ver ya mismo, amados hermanos, que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros un propósito, hermano, que quede, que permanezca en esta tierra. Que no permitamos que el viento se lo lleve, hermano. Porque en la vida de tanto afán y tantas preocupaciones que tenemos y tantas responsabilidades, perdemos el foco, hermano. Y eso no debemos permitir, hermano, nuestras vidas en todos los sentidos, económica, familiar, lo que sea, amado hermano, no permitir que el foco se pierda, hermano. Siempre tiene que estar orando usted, Señor, si no es tu voluntad, apártame de estas personas, si no es tu voluntad, Señor, cierra este negocio, si no es tu voluntad, Señor, por favor, ayúdame, apártame, aléjame. Y siempre estar pidiendo a Dios que se haga su voluntad. En cambio, Marta no tenía ese foco, no tenía aprendido ese foco. Marta, ella lo que quería era cumplir, que todo quede impecable, que todo quede bien, lo secular, pero no lo espiritual. Estaba perdiendo lo más importante. No que lo secular no sea importante, es importantísimo, pero lo espiritual es lo que permanece a vida eterna, que es lo que nos tiene que competir a la iglesia de Jesucristo, hermano, porque la iglesia de Jesucristo, no se olvide, somos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que hemos sido impactados por el Espíritu Santo. Y esa persona es la que está presente, hermano, en nuestras vidas. Y tenemos que sentirla. Si usted no la siente, si usted vive una vida que no le da igual las cosas, es porque esa persona no está en la medida que él quisiera estar para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, María, amados hermanos, en los momentos de ocio, en el momento, porque era la comida se la sirve ¿a qué hora? A las 12 del día, máximo a la 1, para cuando vienen visitas y todo el asunto. Pero hay resto de tiempo y Jesús estaba todo el día allí. Pero Marta estaba correteando con las personas, con las empleadas, con las de aquí, con las de allá. Y María, en cambio, se había sentado a los pies del Maestro de Jesucristo, hermano. Eso quiere decir tipo de cuando nosotros leemos la Biblia, buscamos a Dios en las madrugadas,
nos preocupamos de levantarnos a buscar el rostro del Señor y estar siempre preocupadas sin descuidar lo secular en lo cual nosotros estemos inmersos, amados hermanos, sin descuidar aquello, estar preocupados del foco. No se olvide que el foco del creyente, hermano, y de la humanidad es la eternidad con Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se olvide, en Jesús. O sea, no Jesús bello, sino en nuestro amado Jesucristo. Entonces, qué importante es entender esto, hermano. Y María, ¿qué pasó? ¿Qué hizo María? Mira, hermano, dice que María, amados hermanos, dice, Jesús testificó que María estaba preocupada y estaba en eso, estaba en su propósito. María estaba cumpliendo, estaba siguiendo el paso a la meta, amados hermanos. ¿Y cuál fue el propósito para María, hermanos? Para María hubo un propósito sumamente especial y una bendición tan grande que la descubrí ayer recién, hermano. Mientras preparaba este estudio, descubrí bien porque todo tiene un porqué, hermano. Mire, dice que María trajo un perfume que era costoso. 300 denarios era una fortuna, hermano. Era una fortuna. 300 denarios en aquel tiempo era una fortuna. Y ella tenía ese frasco de perfume costoso y dice que le regó a los pies del maestro. ¿Y qué más hizo? Con sus cabellos secó sus pies en señal de unción. ¿Y qué quiere decir la unción, hermanos? En Marcos 1, 35 al 39 dice así, En Éxodo 40, 13 dice así, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Mira, hermano, en el tiempo de Moisés, ¿qué le dijo Dios a él? Anda y haz esto con Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote en la tierra, en Israel. Éxodo 40, 13, mijito. Entonces, él fue el primer sumo sacerdote que fue ungido ¿por quién? Por el gran Moisés. ¿Quién era Moisés? Era un gran hombre de Dios que como él no se levantó nadie más como Moisés. Un hombre que hablaba con Dios cara a cara, hermano. Entonces, ¿qué pasó? De que dice que María cumplió esta palabra, hermano. O sea, ¿cuál fue el propósito de María? Ungir al maestro. La unción que le hizo María a Jesucristo, amados hermanos, fue la unción como sumo sacerdote eterno por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, hermanos. María hasta el día de hoy cumplió su ministerio. El ministerio para el cual el Señor la estaba preparando, y en el día de la muerte de Cristo, antes de morir, ella fue guiada por el Espíritu Santo, hermano, porque dice la Biblia que los que hemos nacido de nuevo somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, esta mujer fue guiada por el Espíritu de Dios ¿a qué? A cumplir su proyecto, su propósito para el cual el Señor la estaba preparando. Y esa era la meta de ella, hermano. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es cuál es el objetivo por el cual nosotros estamos en este camino? Tiene que haber un propósito, un porqué, una meta trazada en nuestras vidas. Y María la cumplió, hermano, que hasta el día de hoy nosotros leemos esta palabra sin entender que ella prosiguió la meta y la cumplió. Y está escrito, hermano, como testimonio. Y dice la Biblia que allá en el cielo hay libros de las memorias. Y en los libros de las memorias está escrito nuestro propósito. ¿Para qué Dios nos trajo a esta tierra? ¿A qué nos trajo a esta tierra? ¿A qué nos trajo a conocerlo a Él? Hay un porqué, hermano. Y tenemos que descubrirlo. Y tenemos que caminar en pos de aquello hasta cumplirlo, hermano. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo, el último ejemplo que dice, el mismo Mesías, Jesucristo, no se dejaba distraer. Dice en Marcos 1, del 35 al 39, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Todos sus seguidores lo buscaban, pero él no se dejó interrumpir en su responsabilidad. Mi hermano, qué importante es que a veces la gente lo sigue a usted. A veces usted tiene algo especial y la gente anda atrás.
No saben cómo interrumpirle su propósito, hermano. Y nosotros tenemos que luchar, hermano, para que nadie detenga el propósito para el cual estamos en este camino, hermano. Tenemos que luchar y seguir, avanzar, hermano, siempre pidiéndole al Señor en oración, porque si no oramos, amados hermanos, nosotros ¿qué estamos haciendo? La letra es muerta sin oración, por eso hay que leer la Biblia y hay que orar, ¿sí? Para que el Señor avive su palabra en nuestras vidas. Ya vamos terminando, así que cuidado con dormirse, ¿no? Ya. Entonces, amados hermanos, dice así. ¿Por qué es importante la oración? ¿Por qué Jesucristo se dedicaba a la oración bien temprano, hermano? Para no dejarse distraer. Ya en el día la gente venía, maestro, te estamos buscando, maestro, queremos que ores por nosotros, maestro, vamos a predicar, maestro. ¿Me entiendes? Y él no se dejaba interrumpir. Por eso es importante nosotros orar en las madrugadas. Orar, estudiar la Biblia en las mañanas, en las madrugadas, porque unos tienen que ir a trabajar, otros tienen que salir a un lado, otros tienen que salir a otro lado. Y es importante la oración en la madrugada, hermano, donde nadie nos interrumpe, donde tenemos tranquilidad y suficiente tiempo para hacer las cosas de Dios. Entonces Jesucristo buscaba a su Padre en oración. ¿Por qué, hermano? Porque Él se llenaba de su gloria. Él se llenaba de la gloria de Dios en la oración. Cuando oramos nos llenamos de Dios, hermano. Y eso nos impide hacer muchas cosas que humanamente quisiéramos hacer, hermano. Esa fuerza del Espíritu Santo impide que nosotros tomemos decisiones así nomás. Pensamos 1000 veces antes de tomar la decisión. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de esa gloria, ¿qué pasa? Podemos impartir de esa gloria, podemos orar, podemos ver, amados hermanos, lo que Dios puede hacer. Jesús, después de orar, Él iba a predicar y sanaba a los enfermos y liberaba las vidas, ¿sí me entiendes? Y hacían maravillas y se manifestaba la gloria de Dios. ¿Ya? Y como conclusión, para terminar y no aburrirlos más, dice: vemos en este estudio que los que tienen claras sus metas no deben dejarse distraer por ninguna circunstancia que se les presente en su diario vivir, no dejarse distraer. ¿Y a qué nos llama Dios con este estudio, hermanos? Con este corto estudio que hemos visto, ¿cuál es el llamado de ahorita con esta enseñanza que no es en vano? Tenemos 15 minutos todavía. Entonces dice, Dios llama a su pueblo a descubrir su propósito. Dios nos llama a nosotros a que descubramos, a que no estemos dormidos, sino que nos despertemos, a pedirle al Espíritu Santo que nos despierte del sueño, de la pereza, del que me importismo, del afán, de tener un foco que no es el foco de la eternidad, hermano. Porque cuando nosotros partamos de esta tierra tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho en esta tierra. ¿Ya? Entonces, Dios llama a descubrir su propósito y cumplirlo para que nadie tome su lugar. Si usted no cumple el propósito, hermano, olvídese que Dios no se atormenta. Él levanta al otro. Si usted no cumple, Dios levanta a otro y lo llama para que cumpla lo que era suyo. Y eso es lo que a mí siempre me ha preocupado, hermano. Cuando yo viajé a Chile, yo descuidé el foco. Vine enfocada en cosas que no, el foco material, no era el foco espiritual. Y esta palabra, hermanos, cuando yo iba a las iglesias, escuchaba estas enseñanzas o las alabanzas que escuchaba, más o menos hablando acerca de esto, y yo decía entre mí, va a venir otra persona y va a hacer, y va a tomar la bendición que es para mí. Y ahí yo decía, no puede ser, Dios mío. Yo a la iglesia donde me cambiaba a vivir, porque andaba de un lugar a otro. Uno cuando llega a otro país anda arrendando un lugar donde le convenga, se va a otra comuna y bla, bla. Y amados hermanos, yo dije, no puede ser, no puede ser. Y yo empezaba, yo gritaba. Yo gritaba en la iglesia, mi hijo y mi hija que iban conmigo siempre. Ellos me hacían así, hasta que ya se rindieron ellos, ya me dejaron. Yo hasta el suelo me caí, llorando del dolor, de mi desesperación, hermano, pero ya Dios me calmó todo eso. Ya fui sanada, pero me respondió todas las interrogantes. Por eso cuando alguien llore, hasta que Dios le conteste, hasta que usted reciba respuesta de sus peticiones. Hay gente que lo calla. A mí me querían callar siempre del púlpito. Tiraban indirecta los pastores donde yo iba, a las iglesias donde yo iba. Yo seguía. Y amados hermanos, hasta que Dios empezó a tratar conmigo, a hacerme ver, y nuevamente
instante me llenó de fuego en mi corazón, en mi alma. Llenó ese fuego y yo dije, no, nadie me va a robar lo que es mío, yo voy a luchar. Y ahí empecé a ayunar personalmente, hasta que Dios despertó en mí el propósito, que es ganar almas, servirle a Dios, ganar almas. El propósito nuestro es presentarse delante de Dios con las manos llenas. ¿Cuántas almas hemos ganado? ¿A cuántos le hemos predicado? ¿Hemos estado preocupados de la obra de Dios o solo de lo nuestro? ¿Cómo vivir, cómo comer, cómo vestirnos? Tenemos que estar preocupados de las almas perdidas. ¿Cuántos niños están siendo violados? ¿Cuántos niños están siendo secuestrados? ¿A cuántos niños le están sacando los órganos? ¿A cuántas personas? Y tanta maldad que hay, que nosotros podemos ayudar muchas veces con nuestras oraciones, hermano, para que los otros que son llamados a ese ministerio de rescatar a esa gente puedan moverse, pueda Dios suplir la economía, hermano, para eso. Entonces, con este mensaje terminamos, hermano, que tenemos que lograr llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Antes que se me duerma. Damos gracias a Dios por esta enseñanza maravillosa. Y antes de cerrar aquí vamos a orar, para después nosotros seguir, vamos a adorar con alabanzas y vamos a estar orando. ¿Ya? Amén. Ya. Vamos entonces a orar un momento con ellos para cerrar el nicho. Alcemos nuestras manitos, alcen sus manitos allá, hermanos, alcen sus manos al cielo, no tenga vergüenza, no se avergüence, sino que adora a tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor y tu misericordia, Padre. Aquí estamos, Señor, límpianos de toda inmundicia, de toda maldad oculta, Dios mío. Que ni nosotros nos demos cuenta, Padre. Límpianos con tu sangre, límpianos, Señor, purifícanos, Padre. Que esa sangre poderosa descienda de la mochera de la cabeza a la planta de los pies y nos limpie, Padre. Nos limpie de todo lo que quiera sacar este foco, Padre, de la eternidad, Dios mío. En el nombre de Jesús, derrama tu buena palabra en los corazones de aquellos que van a escuchar un día por internet, Padre mío, y de todos los que estamos presentes, Padre, nuestras vidas sean llenas. Abra sus manitos, hermanos, por fe. Abra sus manitos ahí donde está. Dígale, Señor, en este día, llena mi vida, llena, dígale, llena mi alma, lléname, Señor, lléname, dígale con fe, llena mi alma, mi mente, mi espíritu, lléname, Señor, del foco que tuvo María, Padre, de la meta, del propósito al cual tú la llamaste, Señor, llena todo deseo que haya en el corazón, llénalo, Padre, llena esos vasos, dispuestos, abiertos, Padre. Gracias te doy porque yo lo creo, Señor. Yo lo creo porque tú eres Dios que has prometido, Padre, que nunca estaremos solos, Padre, sino que tú estarías con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y en esta hora, amén, vamos a dar despedida a los hermanos que están en el... ¿Me permite? Al hermano Jesús, a mi hermano Luis, a mi hermana Esther, a mi hermano Abel, les damos que los bendecimos, que Dios les bendiga y que lean la Biblia y oren y que se conecten al WhatsApp de la iglesia para que vean videos allí y vean ciertos estudios que a veces enviamos. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, que nosotros vamos a... Y el próximo domingo vamos a estar aquí mismo en este lugar, así que los invitamos, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Chao. Chao. Despídanse porque con ellos Chao, ya nos despedimos. Chao. Bendiciones. Chao. Ya vamos nosotros a continuar. No, vamos a continuar el culto. Todavía no acabó. Por eso los despedí a ellos. No, pero lo iba a poner en parlante. Ah, ya, póngalo. Aleluya. ¿Cómo se siente? Bien. Ahorita sí estamos ya libres de ellos. Ya, vamos a cerrarlos a ellos.